Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Andrés y hoy les vengo a hablar sobre la ley o regla de los signos, un tema muy importante para cualquier estudiante de primaria, secundaria u universidad. Así que sin más, empecemos. ¿Qué es la ley o regla de los signos? Es aquella que indica la forma en la que van a actuar los signos en las operaciones matemáticas. Esta ley o regla de los signos está basada en la multiplicación de los signos según sea el caso, es decir, si corresponde a multiplicación, división, suma o resta. En el caso de la multiplicación obtenemos que más por más es igual a más, menos por menos es igual a más por menos es igual a menos y menos por más es igual a menos. Veamos algunos ejemplos. El primero nos dice que 5 por 6 es igual a 30. Ambos números son positivos, así que el resultado es positivo. El segundo ejemplo es menos 9 por menos 8 es igual a más 72. Como ambos números son negativos, el resultado será positivo. El tercer ejemplo es más 4 por menos 6, entonces el resultado es menos 24 porque tenemos un número que es el menos 6 que es negativo. El cuarto ejemplo, menos 3 por más 9. El resultado es negativo porque tenemos un número que es negativo, que es el menos 3, que al multiplicarlo por el más 9, el resultado es menos 27. En este ejemplo observamos que el 8 no tiene un signo antecesor, sin embargo, cuando el número es siempre positivo, este se puede omitir. Para el caso de la división tenemos que más dividido entre más es igual a más, menos dividido entre menos es igual a más dividido entre menos es igual a menos y menos dividido entre más es igual a menos. Ahora bien, miremos algunos ejemplos. Siguiendo las anteriores condiciones, en el primer ejemplo obtenemos un más 3 positivo al realizar la división entre más 15 dividido entre más 5. En el segundo ejemplo obtenemos un valor positivo porque al multiplicar el valor del menos 420 por el menos del 6 obtenemos que menos por menos es igual a más. Entonces menos 420 dividido entre menos 6 es igual a más 70. En el tercer ejemplo, al realizar la división entre un número positivo y un negativo, obtenemos un número negativo, en este caso, más 45 entre menos 9 es igual a menos 5, porque más por menos es igual a menos. En el cuarto ejemplo, al dividir menos 340 entre 20, obtenemos un menos 17, porque menos por más es igual a menos. En el caso de la suma y la resta, cuando tenemos ambos números positivos, se suman las cantidades. Cuando tenemos un número positivo y el otro negativo, se restan las cantidades y se pone el signo del valor mayor. Cuando tenemos ambos números negativos, se suman las cantidades y se pone el signo de menos. En el primer ejemplo podemos observar que más por menos es igual a menos 8. Como ambos valores son negativos, se suman y el resultado es menos 18. En el segundo ejemplo obtenemos que al multiplicar más por menos es igual a menos 10 y como tenemos un 7 positivo, restamos esta cantidad y como resultado obtenemos menos 3 y el signo corresponde al del valor mayor, que es menos 10. En el tercer ejemplo obtenemos que más por más es igual a más 34 y como este tiene el signo del valor mayor, el resultado es positivo. En el cuarto ejemplo, como ambos valores son positivos, entonces 6 más 5 es igual a 11 positivo. En el caso de la resta, menos por más es igual a menos 4. Entonces, menos 4 más 3 obtenemos un resultado de menos 1, dejando el signo del valor mayor. En el segundo ejemplo observamos que ambos valores son negativos. Entonces, menos por menos es igual a más 9. Más 9 menos 5 es igual a más 4, dejando el signo del valor mayor, en este caso corresponde a más 9. En el tercer ejemplo, menos por menos es igual a más 6 y en este caso ambos se convierten en positivos y el resultado por defecto es positivo.
En el cuarto ejemplo, menos por más es igual a menos 6. Como ambos valores son negativos, estos resultados se suman y obtenemos un valor de menos 15. Bien, espero les haya gustado. Comenten, compartan y nos vemos en el próximo video.